Estas imágenes muestran lo que sucedió en el día de hoy en Ucrania. Esto es Ucrania, esta jornada de viernes donde sonaban las sirenas de alarma y también, después de que se haya anunciado durante toda la semana, Anita, que iba a haber bombardeos, que iba a haber un ataque ruso, finalmente hubo bombardeos en la zona este de Ucrania. Claro, finalmente ocurrió la escalada de la que tanto se hablaba en la región de Donbass, que es lo que estábamos viendo recién, un bombardeo que fue al lado de un jardín de infantes. El bombardeo también tiene toda una cuestión simbólica porque al ex líder separatista de Ucrania, es decir, de los prorrusos, lo mataron con una bomba, por lo cual esta sirena que se escuchaba hoy generaba también mucho pánico. ¿Qué ocurre acá? Bueno, tenemos por un lado dos campanas, y esto es importante explicarlo. Por un lado, los separatistas que acusan de este bombardeo a Kiev, a la capital de Ucrania, pero por otro lado, desde Ucrania, desde Kiev, lo que afirman es que esto no fue así y que en realidad son ellos mismos. Lo que tenemos que afirmar es que sí habló Vladimir Putin, a quien responsabilizan desde Kiev de este bombardeo, y lo que continúa afirmando es que si bien ahora sí hubo esta escalada, no es responsabilidad de ellos. Sí hay más de 100.000 soldados en lo que es la frontera, pero lo que dice Putin es que todavía hay tiempo de negociar. Lo tenemos para escucharlo, ¿te parece? Lo escuchamos y nos seguís contando qué pasa en la jornada de hoy. Perfecto. Урегулирование по-прежнему буксует, не помогает, несмотря на все наши усилия и контакты на уровне советников и лидеров стран нормандского формата, наши консультации по этому вопросу с партнерами. Киев не исполняет Минских соглашений и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и по амнистии, по всем ключевым вопросам Минских соглашений. Bueno, ahí vemos que hablaba del cuarteto de Normandía, es decir, lo que pide Vladimir Putin es que el acuerdo de Minsk se respete. Sin embargo, Ucrania no quiere respetar ese acuerdo en este momento. Por otro lado, habló Estados Unidos, habló el secretario de Estado, Antony Blinken, que lo que dice es que en realidad todo esto es una operación armada por el propio Vladimir Putin, por Rusia, para ahora decir que sí había cierta tensión, que sí había bombardeo y que entonces ellos tienen que responder. Esto es lo que explicaba hoy en conferencia de prensa, diciendo que había desinformación y que era una operación de falsa bandera. Escuchémoslo. Everything that we're seeing, including what you've described in the last 24, 48 hours, is part of a scenario that is already in play, of creating false provocations, of then having to respond to those provocations, and then ultimately committing new aggression against Ukraine. Por la situación es compleja, ¿no? Se venía anticipando que iba a haber un ataque, que el ataque se venía en estos días, finalmente llegó esta jornada de viernes y lo que Anita nos está contando en el inicio de un fin de semana que no vamos a saber todavía cómo va a ser, ¿no? Bueno, comenzaron las evacuaciones. Ignacio Untin es periodista, estuvo en Ucrania, conoce la zona, escribió un libro, lo tiene en manos, después recordarnos el nombre. Bienvenido, gracias por estar aquí, Ignacio. Gracias por la invitación, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es cómo ves desde tu mirada, conociendo el territorio, habiendo estado allí con los separatistas, entiendo, lo que está pasando en el día de hoy. Bien, lo que pasó en las últimas horas, hasta ahora todo venía bastante estancado. Sí. Veníamos enfocándonos en las relaciones diplomáticas, en los distintos encuentros entre Biden, Putin, Lavrov, Blinken y demás. Pero esta vez cambió algo. Pasó el famoso día D, el 16 de febrero, que era supuestamente la fecha de la invasión. No hubo invasión, pero el 17 de febrero, es decir, ayer, hubo una violación importante a los acuerdos de cese al fuego, que se firmaron hace casi 7 años. Ahora, lo que pasó ayer no es nada fuera de lo común. Hace 7 años se firmaron los acuerdos de Minsk y desde entonces los acuerdos del cese al fuego se violan sistemáticamente, no hay ninguna novedad. Cuando hablas de lo que pasó ayer te referís a las explosiones, pero en la zona de los separatistas. Exactamente. La diferencia entre esta vez y todo lo que pasó en los últimos 7 años es que esta vez todos estamos mirando hacia el Donbass, hacia la región oriental de Ucrania. Con lo cual,
todos los actores involucrados, ya sea Estados Unidos, Rusia, Ucrania, la OTAN, Francia, Alemania, todos ellos saben que todos nosotros estamos mirando a la zona y están usando la narrativa que más les conviene. En ese sentido, hay algo importante a destacar, que no lo decía el informe, que es que hoy mismo los representantes de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y de Lugansk anunciaron una evacuación de cerca de 700.000 civiles, que sería prácticamente vaciar la zona. Pero hay algo importante. Esos videos que se difundieron hoy, videos que grabaron Denis Pushilin y Leonid Pasechnik, los representantes de estas dos repúblicas autoproclamadas. Sí. Gente subiendo a colectivos, ¿no? Para Exactamente, 700.000 personas, supuestamente. Hay que movilizar a 700.000 personas. Pero esos videos que se difundieron hoy, en teoría, en respuesta a los ataques de ayer, fueron grabados antes de ayer. Es decir, antes de los ataques. Y sin embargo se difundieron hoy. Claro. Y eso genera muchas dudas. A ver, de alguna forma, ya sabían que los iban a atacar, los ataques fueron hechos por Ucrania, planteo muchas preguntas. Y todo esto parte de que lo difundieron a través de una red social que permite ver cuándo se grabaron los mensajes. Y estos videos se grabaron hace 2 días, no se grabaron hoy. Todo muy confuso, ¿no, Ani? Sí, Ignacio, yo quería preguntarte respecto de esto, de por qué hoy es noticia. Vos decís porque, bueno, porque todos lo estamos mirando, pero lo estamos mirando también porque todos los agentes de inteligencia de Estados Unidos y del Reino Unido son los que dicen, bueno, que Putin iba a atacar. Mi pregunta es, ¿ahí interviene Estados Unidos y por qué creer que esto efectivamente va a ser así? Que Rusia va a atacar. Hubo siempre 100.000 soldados en toda la frontera. Bueno, yo en principio creo que Rusia no va a invadir Ucrania. Dicho eso, al menos no va a invadir abiertamente. Dicho eso, lo cierto es que para el Estado ucraniano, Rusia invadió y ocupó territorio ucraniano desde hace 8 años. Claro. Con lo cual no habría mayores novedades. De hecho, aún si no hablas con el Estado ucraniano, todos sabemos que Rusia forma parte de la guerra en el Donbass, que Rusia puede insistir que se trata de una guerra civil y demás, pero todos sabemos que está involucrado Rusia, que ha enviado armamento, que ha enviado soldados, que ha enviado financiación y que además baja directivas a los representantes de las repúblicas autoproclamadas. Sin duda, Rusia está involucrado en esto. Pero otra cosa muy distinta es decir que Rusia va a invadir abiertamente. Rusia invadió abiertamente en 2 ocasiones en los últimos años. Un caso fue la península de Crimea, que está desde 2014 bajo control efectivo ruso, y el otro caso fue Georgia en el año 2008. Ahora, Georgia en el año 2008 estaba en una situación completamente distinta a la de hoy. De hecho, Georgia esperaba que la OTAN lo apoyara y no pasó. Y en el caso de Crimea también es una situación completamente distinta a la de hoy. Claro, por eso lo que dice Putin en teoría es que estas 2 regiones ni siquiera es que él quiere que pasen a formar parte de Rusia, sino que su único interés es que estas 2 regiones separatistas puedan tener el poder de veto de, por ejemplo, de no pasar a la alianza con el OTAN. Mi pregunta es, ¿por qué Ucrania no acepta esto? Porque Ucrania no acepta los acuerdos de Minsk que se firmaron en 2015 y que, entre otras cosas, implican que los 2 territorios autoproclamados independientes vuelvan a la órbita de Kiev, pero ahora con autonomía, como si fuera una provincia argentina, con su propia constitución, sus propias leyes. La última vez que se intentó aplicar esto fue en 2019, con lo que se llamó la fórmula Steinmeier. Y nunca se aplicó porque hubo protestas muy importantes que consideraban que Donetsk y Lugansk volvieran a la órbita de Kiev, pero con autonomía, lo consideraban una capitulación. Ese fue el lema de las protestas, no a la rendición, no a la capitulación. Porque para ellos, para los que protestaban, que no eran rusos, no eran prorrusos, no eran nada parecido, eran ucranianos, y especialmente ucranianos del oeste, veían la reincorporación de estos territorios como una rendición. Era darle poder a los rebeldes, insurgentes, o como le llama el Estado ucraniano, a los terroristas. Es darle poder a gente que es enemiga del Estado ucraniano. Por eso nunca se aplicó y por eso nunca terminó la guerra. Ahora, Ignacio, vos recién decías que hay cuestiones que se dieron siempre sistemáticamente, que ahora salen a la luz precisamente porque se pone el foco de los medios en el mundo. Lo mismo con las fronteras que están ocupadas ya hace tiempo. Ahora digo, ¿por qué ahora entonces aparece la visibilización? Digo, ¿cuál es el interés, no sé si de los Estados Unidos o desde el gobierno de Putin, de volver a poner como centralidad de la política internacional este conflicto? Si vos lo que nos decís es esto se viene dando, no hay novedad. Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que cambió en los últimos meses? Porque nosotros venimos hablando de este tema desde hace
un mes más o menos, 2-3 semanas. Pero la movilización de tropas rusas viene desde noviembre y ya el año pasado, alrededor de marzo, abril, hubo una nueva movilización de tropas y también se habló de una posible invasión, con lo cual no es nada nuevo. ¿Qué es lo que cambia ahora? Yo creo que un factor muy importante fueron las elecciones en Bielorrusia del 9 de agosto de 2020, que hubo protestas muy importantes que fueron muy duramente reprimidas, hubo manifestantes muertos, hubo denuncias de tortura y creo que ese fue un punto de quiebre, porque Bielorrusia es un aliado muy importante para Rusia y ver que había movilizaciones tan importantes, que el presidente de Bielorrusia estaba tan cuestionado, creo que de alguna forma le despertó la alarma a Putin. Si eso pasa en Bielorrusia, que es tan cercano a Rusia, puede pasar en cualquier otro lado, en cualquier aliado de Rusia. Creo que ese fue un punto de quiebre. De todas formas, la última movilización de tropas, esta que estamos viendo hoy, pero que viene desde noviembre, en su momento se dijo que era en respuesta a una serie de entrenamientos militares que la OTAN estaba haciendo en el Mar Negro, muy cerca de la península de Crimea y, más importante, muy cerca de la base naval rusa de Sebastopol. Ignacio, mientras tanto, en estos últimos días y saliendo un poco del conflicto interno específico, que ya sabemos lleva muchos años, han pasado algunas cosas y quiero saber cómo ves vos esto de que Estados Unidos, o que tal vez por primera vez quede tan al descubierto, que Estados Unidos avanza anticipando, que tiene información secreta, ¿no?, de inteligencia, del día y la hora en que se va a atacar, anunciando que va a ser el día siguiente, los periodistas que lo cuestionan, consultándoles de dónde viene esa información, e incluso el Reino Unido también en el día de hoy, ¿no?, avanzó en el mismo sentido. ¿Cómo lees esto que pasa? De hecho, el Reino Unido directamente publicó el mapa de cómo iba ¿de dónde iban a ser los ataques? a atacar en teoría Rusia desde zona norte. Sí, mirá, ahí está acá, el mapa. Esto. Lo publicaron en Twitter, esto es rarísimo, es el Ministerio de Defensa británico que publica donde dice que esto va a ser en 2 fases. Por un lado, que como ahora hay tropas en el norte, directamente van a atacar Kiev. O sea, el objetivo era claramente generar miedo o la sensación de que se viene una guerra. Absolutamente. De la misma forma que países como Gran Bretaña, como el Reino Unido y Estados Unidos, pero también Polonia, entre otros, dicen que va a haber una invasión inminente, y no solo una invasión al Donbass, sino una invasión a todo el territorio ucraniano. De la misma forma, Rusia viene diciendo que Ucrania va a atacar el Donbass y va a atacar la península de Crimea. Y eso obligaría a Rusia a involucrarse por lo que se llama la responsabilidad de proteger, que sería, si están atacando civiles, otros estados tienen la responsabilidad de intervenir para evitar un genocidio, una matanza. Y en ese sentido es muy importante recordar que esta semana, hace apenas unos días, y en conferencia de prensa con Olaf Scholz, canciller de Alemania, Putin dijo que lo que ocurre en el Donbass es un genocidio. Yo creo que de ninguna forma es un genocidio. Puede haber racismo, puede haber xenofobia, puede haber discriminación hacia la población étnicamente rusa, pero de ninguna forma hay un genocidio. Y entiendo que Rusia no va a invadir, porque no lo digo yo, no lo dice Vladimir Putin, lo dice Volodymyr Zelensky, lo dice el presidente ucraniano, que de hecho se pasó toda la semana pasada pidiéndole por favor, casi rogándole a Estados Unidos que termine con el discurso de invasión inminente, porque está afectando muy duramente a la economía ucraniana. De hecho, muchas empresas occidentales se han retirado, han dejado de operar en Ucrania porque temen una invasión. Ignacio, ¿nos mostrás el libro y el nombre del libro? Así es, no sé hacia dónde, pero... Ahí está bien, ahí está bien. Perfecto. Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría, que se publicó hace nada y de casualidad, bueno, Putin y Biden me regalaron... Ahora nos encontramos en esta situación, lamentablemente, pero bueno, sirve para ir a buscar información ahí a tu libro. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.